Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Saldaña, soy diseñador de moda y director de licenciaturas de la Universidad Janet Klein. Para mí un gusto darles la bienvenida a este primer live de Vision Makers, que es una iniciativa para poder mostrar el trabajo de docentes y de estudiantes de la Universidad Janet Klein. Aprovecho para invitarlos para que nos sigan en la página de Instagram, en la cuenta de Instagram de esta iniciativa, donde vamos a estar mostrando el trabajo que hacen nuestros estudiantes de la mano de nuestros profesores y poder mostrar un poco lo que se vive día a día dentro de la Universidad Janet Klein en ambas licenciaturas, en diseño de moda y en mercadotecnia y publicidad especializada en moda. Y esta iniciativa, les platico, surge de querer compartir un poco más todo esto que se vive dentro de las aulas, de los distintos programas que tenemos en la universidad, desde la licenciatura, educación continua, el área de certificación y evidentemente nuestra área de posgrados. Y en esta ocasión, para mí es un gusto presentar una plática que de verdad estamos estrenando con manteles largos. Tenemos a un importante diseñador desde la década de los 90, creo que es uno de los pilares y responsables del tipo de diseño que estamos viendo hoy en nuestro país, un diseñador con una mirada clásica, pero siempre disruptiva, desde el uso de los colores, los materiales, el entendimiento que tiene de la belleza y de justamente lo que vamos a platicar hoy, que va a platicar específicamente Guillermo León, diseñador que desde 1998 presenta colecciones en las distintas plataformas oficiales que han habido en México, desde días de moda hasta Fashion Week, el Fashion Week actual, pero también no solamente en México, sino también se ha presentado en lugares como Vancouver, Dubrovnik, Costa Rica, Madrid y Londres. Es además alguien que no solamente tiene una mirada muy particular de la moda y una habilidad innegable para el diseño, sino también es alguien que se ha especializado y ha aportado una visión muy fresca y una visión muy enriquecedora a la historia del diseño y de la moda en nuestro país. Él es profesor en nuestra Universidad de Historia de la Moda, también da metodología del diseño, es maestro en historia, en estudios del diseño, con una tesis de maestría que justamente hacía una revisión y una investigación de la historia de la industria de la moda en México, lo cual es un documento interesantísimo porque, como bien sabemos, no hay demasiada información y el hecho de que este tipo de profesionales estén utilizando el tiempo para poder generar estos testimonios que nos cuenten la historia de cómo ha ido avanzando la moda en nuestro país, pues es invaluable. Y por último, actualmente es doctorante del doctorado en estudios transdisciplinares de la cultura, lo cual sin duda, bueno, pues enriquecerá toda esta parte de investigación que él desarrolla a la par de su trabajo de diseñador. La plática que vamos a ver el día de hoy se llama Pavos Reales y Palomos y en resumen es básicamente una revisión de cómo desde los dandis hasta la propuesta del diseñador español Palomo Spain se ha ido transformando el concepto de masculinidad en la ropa para romper este concepto que está tan actual de lo heteronormativo. Creo que es una plática fundamental no solamente para el diseño, sino también para un contexto social en el cual debemos de empezar a construir y reconciliarnos con las nuevas masculinidades. Dentro de esta plática estará acompañándolo nuestra rectora, la diseñadora de moda, Janet Klein, en una especie de conversatorio que será como una continuación de esta plática que Guillermo presentó en Barcelona en marzo apenas, dentro del Museo del Diseño de esta ciudad. Entonces, sin más, los dejo directamente con Janet Klein y con Guillermo León. Sean bienvenidos. Muchas gracias, Francisco. What a nice way to present, Guillermo. Well, yo estoy más emocionada. Muchas gracias, Guillermo, por invitarme a esta charla. Sé que es la segunda vez que lo voy a escuchar. La primera cuando lo hiciste ya en España, con esta invitación del Museo de Historia. Pues Guillermo León es egresado de nuestra universidad, es profesor, es un gran diseñador,
and a very long time friend. Entonces, Gracias. te paso la palabra, Guillermo, y estoy segura que todos los que estamos viendo esta charla contigo van a salir fascinados. Entonces, Muchas es un gracias. placer. Gracias por invitarme. Gracias, Janet. Gracias, Francisco, por invitarme a inaugurar este espacio. Me parece increíble, la verdad, que tengamos esta oportunidad. Casi siempre, cuando hablamos de investigación académica, pensamos que esto es algo muy formal, que solamente está al acceso de pocas personas que posiblemente están interesadas en descubrir una información muy nueva o inaccesible. Y la verdad es que, mira, las investigaciones académicas empiezan desde las preocupaciones más cotidianas y más personales que pueda tener cualquiera, ¿no? Yo en lo particular te voy a contar, voy a compartir, a empezar a compartir mi presentación, pero mientras se pone, te voy a platicar que cuando en 1993 entré a la escuela, a Janet Klein, me encontré con un libro que seguramente tú conoces, ahorita lo voy a ponerlo, y en este libro encontré un capítulo maravilloso que hablaba acerca de los dandies. Este libro es un catálogo de una exposición que se llamó Jocks and Nerds. Y ahí en estas páginas encontré justamente lo que eran los dandies, que ahorita platicaremos más de ellos, pero que eran estos hombres que realmente apreciaban mucho el adorno personal. Y entonces, a partir de ese momento, o sea, imagínate, desde 1993, yo considero que he comenzado esta investigación porque este libro y este artículo impactaron muchísimo en mi persona, no solamente en mi forma de ser y de vestir, sino inclusive en la forma en la que diseño, ¿no? En aquel momento quizá no se hablaba con tanta fuerza como se habla ahorita de la famosa heteronormatividad o del género no binario. En aquellos momentos hablábamos quizá de la androginia, quizá hablábamos un poco de la moda unisex, por ejemplo, pero era muy impensable hace tantos años ya de esto, pues que diseñadores como Paloma Spain pudieran irrumpir en la escena de la moda. Gracias a estas preocupaciones, gracias a esta inquietud personal, pues es que he ido encontrando a lo largo del tiempo a todas estas personalidades de las que voy a hablar, y entre otras a Paloma Spain, que como ya mencionó Francisco, pues es este diseñador español que además ha creado una comunidad virtual a través de sus redes sociales, y esta red de hombres no necesariamente visten de Paloma Spain, pero comulgan con esta forma de diseño, con este estilo masculino, ¿no? En donde lo femenino adquiere una fuerza muy importante a través de materiales, siluetas, colores, y rompen justamente con este concepto heteronormativo, o este concepto tradicional, también podríamos decirle así, de la moda. Este estudio o esta conferencia que impartí, pues realmente académicamente tenía ciertos objetivos, pertenece a una investigación mucho más amplia que estoy haciendo ahorita justamente a razón de mis estudios de doctorado. Y bueno, primero que nada, a mí me parecía importante construir una historia o el inicio de una historia enfocada en los íconos de la masculinidad disidente, estos hombres que posiblemente, pues algunos serán conocidos, otros tal vez menos, pero que de alguna u otra manera, gracias a su posición social, han podido romper con este concepto heteronormativo o este concepto tradicional de lo masculino. Por otro lado, analizar estos personajes también nos permitiría entender y darle un valor importante a las aportaciones que ellos tienen, no solamente como figuras, sino como recursos de inspiración futura, ¿no? Los diseñadores, yo suelo decirle mucho a mis alumnos, los diseñadores también somos investigadores porque muchas veces, aunque no generes documentos, ni tesis, ni estos textos larguísimos que posiblemente no mucha gente los lea, todo el tiempo estás investigando para diseñar una colección, estás investigando a tu clientela, estás investigando lo que pasa en el mundo, los materiales más novedosos, y todo eso finalmente son los recursos de inspiración
de los que echas mano para poder posteriormente sumarlos a tu creatividad, ¿no? Entonces, para mí era importante que estos personajes pudieran encontrarse en un mismo lugar y servir como este recurso de inspiración futura. Y por otro lado, también hoy en día que se habla tanto de la igualdad de género y todos los temas relacionados con la identidad misma, me parecía importante entender que lo femenino tiene un valor presente muy importante en el cuerpo masculino, no solamente a través de las partes, digamos, como obvias en una prenda de vestir, como podrían ser a veces sus colores o sus materiales, sino en sí mismo hay todo un universo, digamos, ¿no? Femenino que se encuentra dentro de la moda masculina. Yo El recuerdo, objeto de estudio ¿no? de este, ajá, Yo recuerdo, Memo, cuando tú eras alumno y paseando por los pasillos, yendo de un salón a otro, um, tu estilo, ¿no? Siempre se veía que te tomabas tiempo en tu persona para venir a la universidad. Y eso, este libro que it sparks this whole movement in you, eres tú. Y esto es increíble, ¿no? Y me alegro mucho que pudimos tener, sigo siendo, ¿no? Fanática de comprar y comprar libros para la biblioteca y tenerlo allí a la disposición de todos los alumnos, ¿no? Porque sí es importante, no nada más la investigación, pero ir creando un acervo personal y ir como, o como te digo, you take on the life of that designer and you dress and do things and that's exactly what you're doing. exacto. Sí, es que yo creo que todo este material de consulta nos permite no solamente ahondar en lo que ha sucedido en el pasado, sino realmente recuperar las memorias de otras personas que las han documentado y finalmente hacerlas propias. Creo que todo este material que tenemos en biblioteca, que es un material maravilloso, que la verdad es que yo a nuestros alumnos todo el tiempo estoy invitando a que lo consulten. De verdad es un material muy rico, no por la parte romántica, ¿no? O sea, sí el libro es un asunto muy romántico, es un objeto muy bello en sí mismo, cualquiera de estos libros que tenemos, pero realmente el poder consultarlo permite justamente que tú puedas darle un cauce a estas preocupaciones personales y convertirlas en algo que tenga interés para otras personas, ¿no? En este caso, si eres diseñador para la gente para la cual diseñas, o bien si eres un académico, pues tal vez de ahí puedes ir sacando información que posteriormente genere un conocimiento nuevo para entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Que finalmente yo creo que el conocimiento está ahí para eso, para entender el momento que nos tocó vivir y cómo podemos construir a través de los acontecimientos que estamos viviendo todo el tiempo. Como te contaba, en el estudio, en este estudio que estaba haciendo, que estoy haciendo, vaya, la ruptura con la moda hegemónica masculina es como tal el objeto de estudio, es decir, esta mirada disidente, esta mirada rebelde que hay a través de estos personajes y los objetos empíricos, es decir, los sujetos que vamos a investigar, que de los que vamos a hablar hoy, son estos 5 personajes que yo, la verdad, los escogí al azar, sencillamente porque me atraen, porque me gustan, porque alimentan mi imaginación y porque además me parece que han tenido cada uno de ellos una experiencia de vida que vale la pena contar, ¿no? Creo que ese es un elemento importante para narrar una historia de lo que sea, es identificar cuando hay algo interesante que contar, ¿no? Y en este caso de estos 5 personajes, pues creo que dan para mucho de qué hablar, ahí estamos viéndolos en pantalla. Y antes de hablar de ellos, creo que es importante contextualizarnos
en lo que son los conceptos, ¿no? Hablábamos hace rato de heteronormatividad, que es un concepto relativamente nuevo, fue propuesto en 1991 por Michael Warner, y este concepto de lo que habla o lo que establece es que, bueno, pues vivimos en una sociedad en su mayoría binaria, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que todo lo juzgamos y todo lo vemos a través de una lente en donde solamente existen dos universos, en este caso el universo masculino y el universo femenino. Cada uno de ellos tiene su propia, digamos, sus propias condiciones. Y en ese sentido, la heteronormatividad es una mirada que le hemos dado muy fuerte a nuestra cultura, en donde también nuestros roles en la sociedad están bastante claros, ¿no? Todo aquello que se sale de lo heteronormativo, es decir, de este concepto rígido de hombre y de mujer, casi siempre es mirado con sospecha, inclusive es considerado a veces poco saludable. Cuando observamos a una persona, si no sabemos realmente cuál es el rol que esta persona juega en la sociedad, si de primera vista no podemos identificar cuál es este lugar que tiene, pues también lo podemos mirar de lado, puede ser rechazado, ¿no? La heteronormatividad es algo contra lo cual muchos colectivos de la sociedad civil se han, digamos, pues se han levantado en contra de ello. Un movimiento muy claro es el movimiento de la comunidad LGBTQ+, que ha buscado a través de la visibilidad estirar esta cultura heteronormativa, mostrando que existen otros universos más allá de estos universos rígidos masculino y femenino. Y en ese sentido, también tenemos que hablar de la moda como interfaz de la identidad. Yo he tomado para esto algunos autores que también, por cierto, en la biblioteca tenemos los libros. Uno de ellos es Lipovetsky, que es muy conocido, pero hay otra autora muy interesante que es Joanne Weisel. Joanne Weisel escribió un libro llamado El cuerpo y la moda, en donde establece justamente cómo la moda en sí misma es un elemento muy importante para que podamos darle forma a nuestra identidad. Perdón, ella habla de que el cuerpo es el yo físico, porque es lo que estamos mostrando todo el tiempo a los demás. Y entonces, cuando lo vestimos, le estamos dando una identidad clara. Y en ese sentido, la moda no es nada más ponernos cosas bonitas y adornarnos y arreglarnos. Inclusive la moda no siempre necesariamente tiene que ser este asunto de seguir una tendencia, ¿no? Se habla mucho de que la moda es, voy a entrecomillarlo, malvada, ¿no? Porque nos obliga a parecernos todos como si fuéramos un rebaño. Y en realidad no, en realidad la moda nos ofrece ciertas opciones y lo deseable es que cada individuo modele su identidad en función de lo que la moda le ofrece, ¿no? Y en tanto la moda es más accesible, hoy en día, pues mayor cantidad de personas tienen esta posibilidad. Otro concepto importante del que tenemos que hablar es el de la gran renuncia masculina. Este concepto fue propuesto por un psicólogo, John Carl Flugel. John Carl Flugel va a identificar el momento posterior a la Revolución Francesa como el momento de la gran renuncia masculina, es decir, es un momento en el cual, a consideración de Flugel, el hombre va a renunciar a los adornos, a la fantasía, a arreglarse y ataviarse, y le va a dejar esto a las mujeres. John Carl Flugel, pues era un psicoanalista, entonces se entiende que él entienda la moda como un acto narcisista, no necesariamente lo es y no necesariamente la podemos reducir a algo tan simple, pero pues entre otras cosas él dice que el hombre tuvo que renunciar al narcisismo, dejando esto a las mujeres o al universo femenino, y a partir de ahí entonces toda la sastrería masculina va a ser sobria, y toda la imagen deseable del hombre va a tener que ser algo pues prácticamente impecable desde el punto de vista sartorial, ¿no? En donde no haya excesos de nada, ¿no? Ni de colores, ni de estampados, ni de telas intrincadas, ni nada de eso. A partir de la gran renuncia masculina van a surgir justamente los dandies, que ya comentábamos que en este libro, que de verdad a todo aquel que tenga la oportunidad de ir a nuestra biblioteca, todo aquel que sea nuestro alumno, lo invito a que de verdad vean el libro,
porque hay todo un estudio sobre el dandy. El dandy o los dandys son considerados la primera tribu urbana de la que se tiene noticia, a pesar de que eran un movimiento disperso, es decir, los dandys no se reunían en lugares, no hacían grupo, digamos, eran hombres que estaban por aquí, por allá, repartidos en diferentes lugares, no solamente de Europa, sino posteriormente este movimiento va a llegar también aquí a México y América. Los dandys son estos hombres que a partir de la revolución industrial y del ascenso de la clase media, van a buscar en la ropa justamente este vehículo que les va a permitir mostrar la identidad, ¿no? Y entonces ellos se van a inspirar en épocas del pasado, pero para crear un estilo muy sólido y para poder generar una propuesta de moda única, ¿no? El objetivo de los dandys era en realidad no parecerse a nadie, sino generar un concepto de moda muy propio que pudiera ser admirable. Es por ello también que muchos autores consideran que los dandys, pues propiamente dentro de sus características personales se encontraría ser narcisistas, ¿no? Porque pues son hombres que podemos mencionar que son vanidosos porque toman mucho tiempo en su arreglo personal, escogen cuidadosamente lo que van a vestir porque saben que esto es una forma de presentarse a la sociedad y que eso va a denotar su identidad, ¿no? Hay un autor que es Roland Barthes, que es uno de los grandes pues, autores y pensadores, uno de los padres de la semiótica. Roland Barthes dice que el dandismo es algo más que un mero comportamiento vestimentario, es decir, el dandismo también exige un cierto comportamiento del cuerpo, lo que llamaríamos la famosa performatividad, que la performatividad no es otra cosa más que lo que hacemos con el cuerpo cuando traemos puesta una prenda de vestir, ¿no? Y Thomas Carlyle menciona que los dandys eran hombres que consagraban su vida heroicamente a vestir ropa sabiamente. Vamos a hablar entonces también de los pavos reales, que realmente los pavos reales surgen a partir de un movimiento urbano conocido como la Peacock Revolution. La Peacock Revolution fue un movimiento urbano que surge a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y es muy interesante porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, la cultura joven empieza a adquirir muchísima importancia en el mundo. Digamos que los jóvenes empiezan a levantar la voz y a ser escuchados. Y entonces estos jóvenes no querían parecerse a sus padres. A ellos les parecía que la identidad que tenían sus padres era una identidad muy conformista, dictada por el sistema hegemónico, ¿no? Hay que recordar, la Peacock Revolution va a surgir en Londres y hay que recordar que en Inglaterra, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se va a abolir el servicio militar. Entonces, para estos jóvenes de la posguerra, todo este nacionalismo asociado a lo militar era una pérdida de tiempo, ¿no? Era así como, es que yo no tengo por qué sujetarme a lo que el Estado quiere que yo haga con mi cuerpo. Y entonces deciden empezar a inspirarse en estas figuras del pasado, en estos dandys, para poder crear nuevos estilos vestimentarios. Es muy interesante porque además aproximadamente pues en los años 60 también va a ser que en Inglaterra se va a despenalizar la homosexualidad. Y esto va a generar un movimiento muy importante en la sociedad porque hombres y mujeres, indistintamente, no importa la orientación sexual, se van a dar cuenta de que la ropa no tiene nada que ver con otros aspectos de tu vida. La manera en la que tú te vistes no va a definir para ellos si tú eres gay o eres heterosexual o cualquier otra cosa. Y entonces la moda va a pasar por un periodo muy interesante en donde vamos a ver que además los diseñadores de alta costura están empezando a sacar sus líneas de caballero y entonces van a utilizar la moda como se usa la alta costura, como un laboratorio de experimentación.
Y entonces vas a encontrar estos trajes psicodélicos, estampados con flores, con paisleys, estas siluetas súper entalladas, ¿no? Que van a ser este dandy moderno, que es a lo que le llamamos justamente la Peacock Revolution. Uno de los diseñadores más notorios de esa época va a ser Michael Fish, conocido como Mr. Fish. Por ahí luego lo revisan en Google, pero Mr. Fish diseñó para Mick Jagger y para David Bowie el famoso vestido masculino, que ellos utilizaron muy pocas veces, por cierto, en el escenario, pero que va a marcar muy fuertemente la manera en la que estos ídolos de la cultura musical van a presentarse ante su público, ¿no? Entonces, va a haber como lo que denominamos este estiramiento de la cultura, en donde a ciertos hombres, como a las estrellas pop, se les va a permitir jugar con las fronteras de género, de tal manera que si tú eres una estrella de rock, tú puedes salir al escenario maquillado o con plumas o con unitardos, etcétera, sin que necesariamente se tenga que cuestionar tu identidad de género o tu orientación sexual. Y esto va a ser muy importante para cosas que van a suceder en la historia a partir de ese momento. Otro concepto del que tenemos que hablar antes de abordar a los, perdón, a los personajes de los que vamos a hablar, es justamente hablar de los palomos. Los palomos son básicamente personajes o vaya, son hombres que gustan de llevar los límites de la identidad de género hasta el otro extremo, ¿no? Son estos hombres que van a estirar muchísimo más fuerte que los pavos reales. Perdón que le estoy dando vuelta a esto, pero me gustaría que vieran la diapositiva. Son hombres que de manera muy simple podríamos pensar que son muchachos que se visten con ropa de mujer, ¿no? El término palomo surge justamente de la moda propuesta por Alejandro Flores, Alejandro Gómez, que es Palomo Spain. Pero en realidad los palomos no son crossdressers, no son transvestis, son hombres más bien que estiran de manera muy, muy peculiar estos límites, y entonces se inspiran también en personajes de la cultura popular, principalmente en estas mujeres que también pueden ser como estas heroínas contemporáneas, ¿no? Mujeres como Rocío Jurado, Lola Flores, pues aquí en México están nuestras divas de los 80, ¿no? Que son estas mujeres que enarbolan también una parte importante del movimiento LGBTQ+, pero que por otro lado también representan estas personalidades muy fuertes que al estar en el escenario pues utilizan brillos, utilizan plumas, y estiran al máximo el arreglo personal, ¿no? Entonces, los palomos utilizan estos recursos de experimentación y una vez más, como decíamos, utilizan la alta costura como su laboratorio de experimentación. Hay una frase de Alejandro Gómez Palomo que me gusta mucho. Él dice: diseño para chicos que no quieren renunciar a llevar volantes, pedrería o moaré, sobre todo después de descubrir que esto les hace felices. Y bajo este contexto podemos empezar ya a hablar de nuestros personajes. Hay unas cosillas que tengo que leer porque no me sé todos los datos, pero ustedes sabrán perdonarme. Y vamos a comenzar con este personaje que me parece encantador, es Lord Henry Cyril Paget. Durante su corta vida, el marqués bailarín acumuló cerca de 260 pares de guantes blancos, numerosos trajes bordados en piedras preciosas, extravagantes joyas, bastones con mangos incrustados de amatistas y esmeraldas, una tiara de diamantes, varias cámaras fotográficas y una deuda que sobrepasaría los 250 millones de libras de nuestra época. El marqués de Anglesey desafió a la sociedad victoriana y a sus convencionalismos sociales porque resulta que este hombre, siendo muy joven, heredó la fortuna familiar. Y entre otras cosas, heredó una capilla bastante grande en la finca donde vivía, que decidió convertirla en un teatro. A este teatro le llamó el Teatro Gaiety, y bueno, pues quitó todo en la capilla y puso ahí sus butacas, que eran más o menos como 150, y todo esto lo hizo solamente para poder aparecer él haciendo su famoso baile de la mariposa, que así se le llamaba,
Y de ahí se ganó el apodo justamente del Marqués Bailarín. Él invirtió prácticamente, como ya escuchamos, todo lo que tenía de su fortuna en ropa, en joyas, en accesorios, etcétera. Y yo creo que él va a ser uno de los últimos dandies que van a vivir al extremo esta suntuosidad y este optimismo traído por la Belle Époque, que es justamente esta época última de las revoluciones industriales previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? El Marqués Bailarín de verdad va a hacer excentricidades increíbles, increíbles desde un punto de vista estético o del esteticismo, vaya. Por ejemplo, pintaba a sus dos perros poodle de color rosa, se mandaba a hacer vestidos de seda para su uso personal, utilizaba zapatos de pieles exóticas e inclusive pidió adaptar el escape de sus autos para que esparcieran perfume cuando circulaban por la ciudad, ¿no? Algo que sería bastante bueno en nuestra ciudad, por cierto. Incluso en la época en la que Oscar Wilde fue encarcelado por sodomía, al Marqués de Anglesey se le ocurrió montar sus obras en el Teatro Gaiety. Y es que él, para poder hacer sus representaciones, llevaba a compañías de teatro muy importantes a presentarse a este lugar. Y él invitaba a las personas de Anglesey a acudir a estas presentaciones totalmente gratis. De ahí que fuera Oye, una persona... Memo, Ajá. ¿no tenían discriminación? ¿No tenía qué? ¿Discriminación? Pues yo creo que no, justamente porque él era una persona de la alta sociedad, pues como que se le permitía, ¿no? O sea, siempre y cuando no traspasara ciertos límites, se le permitía hacer toda esta serie de cosas, ¿no? Que finalmente, bajo el pretexto del teatro y de las presentaciones, pues finalmente se podría entender que lo hacía con fines teatrales, ¿no? Y si él quería vestirse en su casa con estas batas de seda o vestidos, pues a nadie le importaba. Él era casado, aunque no es objeto de la conferencia, pero lo vamos a mencionar. Él era casado, pero se dice que su mujer anuló el matrimonio, pues porque no se había consumado, ¿no? Pero nunca se ha realmente podido demostrar que él haya tenido amoríos, por ejemplo, con otros hombres, ni con otras mujeres, ¿no? Entonces realmente se desconoce un poco esa parte de su vida. Lo interesante es que, pues bueno, al final lo que lo hizo caer en desgracia no fue la discriminación, sino que acumuló una deuda muy grande que no pudo pagar, y finalmente, pues murió en pobreza. Sus acreedores tuvieron que confiscarle todas sus propiedades y su ropa y sus joyas y todo. De hecho, su tiara recientemente fue subastada. Tiene un valor aproximado de 100 quilates. Y bueno, pues para mencionar un dato curioso, creo que se tardaron 40 días en subastar todas sus prendas de vestir, ya una vez que él había fallecido. Pues realmente este hombre supo construir una expresión de género muy personal en una época en la cual pues realmente hablar de la expresión de género era algo pues impensable, ¿no? Máximo porque estamos hablando de los principios del siglo XX, en donde el psicoanálisis está dominando todo el pensamiento moderno y en donde pues hay que mencionarlo, ¿no? Freud a todo aquello que le parecía antinatural pues decía que era patológico, ¿no? Y él supo enfrentarse a esto. El siguiente personaje... Oye, Memo, y en esta época, ¿hubo algo similar en México? Mira, en esta época en México vamos a encontrar personajes como los llamados lagartijos y pollos, que son igual personajes provenientes de la clase media. Muchos de ellos tenían la posibilidad, porque hablaban francés, por ejemplo, de acceder a textos como los escritos por Honoré Balzac, que tiene un tratado sobre la vida elegante. El mismo Honoré Balzac fue considerado un dandy, o los textos de Charles Baudelaire, que también era uno de los dandies de la época. Influenciados por eso, estos hombres solían también tomarse mucho tiempo para vestir. Lo que va a suceder en México es que estos hombres van a ser vistos con mucha sospecha.
entre otras cosas porque algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos se dedicaban a la prostitución. Entonces, ser llamado lagartijo o ser llamado pollo, pues era de entrada que sobre tu cabeza cayera como esta espada, ¿no? Que decía, pues este hombre es un hombre vividor, ¿no? Que se aprovecha de las fortunas de otros por medio de favores sexuales, ¿no? Entonces, México también lo que sucede es que, bueno, no hay que olvidar que nuestra revolución es una revolución campesina y es un país el que vivimos en donde la desigualdad es muy fuerte, es una brecha muy, muy difícil de hacer estrecha, vaya, de hacer pequeña. Y entonces, pues también estos hombres son mirados con muy poca, digamos, aprobación, no tanto por el tema de las preferencias sexuales, sino en realidad por un tema mucho más económico, de derroche. En México se mira el lujo como un exceso innecesario, ¿no? Y es por eso que quizá a muy pocos hombres de este tipo les podemos seguir la pista. Sí podemos hablar de algunos actores del cine mexicano, podemos hablar de algunas figuras, por ejemplo, como Salvador Novo. Hay toda una disertación sobre los conflictos que tuvieron Salvador Novo con Diego Rivera. Diego Rivera era, digamos, como la antítesis del dandy, ¿no? Era un hombre que estaba completamente en contra de todo este tipo de expresiones burguesas, digamos, eurocentristas, ¿no? Mientras que Salvador Novo era un hombre muy influido también por la cultura europea, ¿no? Pero sí, claro, o sea, yo creo que podemos encontrar en México algunos ejemplos, insisto, no son tan notorios, pero yo creo que si vamos rascando en esta investigación podríamos encontrar más de ellos, ¿no? Nuestro segundo personaje es Román de Tirtov, también conocido como Herté. Herté es muy conocido en nuestra disciplina, en la moda, porque es uno de los ilustradores más importantes de moda de principio del siglo XX. Él tuvo un contrato de 30 años con la revista Harper's Bazaar, en donde realizó las portadas y muchas de las ilustraciones interiores de los números de esta revista. También tenemos, por cierto, hablando de unos tesoros increíbles en la biblioteca, 2 biografías de Herté, tenemos varios libros con sus ilustraciones, las que hizo para Bazar, de hecho están ahí, y es muy interesante su trabajo como ilustrador. Yo no sabía que Herté podía ser considerado pues este peacock o este personaje que rompía con las barreras del género. Lo descubrí leyendo sus 2 biografías, que de hecho son sus 2 autobiografías. Una se llama My Life, My Art, y la otra se llama Things I Remember. Es muy curioso, no lo puedo explicar con profundidad todavía, pero por alguna razón personajes como Herté son personajes a los que la historia les ha permitido hablar libremente de todo esto, ¿no? En Things I Remember, también si tienen oportunidad de leerlo, léanlo, porque habla no solamente de su vida en París y en Monte Carlo, sino inclusive de los amoríos que llegó a tener con actores de cine, con bailarines famosos de su época y con personajes de la política. Por ahí está uno de los sobrinos del zar de Rusia, etcétera. Pero hablando propiamente de su estilo de vestir, que es lo que nos importa, Herté se fue de Rusia porque su padre y su familia paterna, pertenecían a la naval rusa. De hecho, su padre era uno de los almirantes de los barcos del zar. Y entonces era muy lógico que su carrera tenía que ir hacia ese lado y él no quería. Entonces, finalmente convence a su padre de alguna manera de que lo manden a París a estudiar arquitectura. Y estando en París, realmente lo que él quería era ilustrar moda. Y entonces consigue un trabajo con Paul Poiret. Dicen que Paul Poiret al principio quiso mucho a Herté. El nombre real de Herté es Román de Tirtov, y él empieza a firmar sus dibujos como Herté porque no quería que ninguna de estas revistas en las que llegara a dibujar cayeran en manos de su padre, porque sentía que se iba a sentir muy avergonzado su papá de que su apellido apareciera firmando una ilustración de moda. Y entonces utiliza sus iniciales, RT, en francés es Herté. Y entonces empieza a firmar como Herté
y eventualmente su carrera en Paul Poiret lo lleva a tener una vida social muy intensa. Hay una anécdota que a mí me parece muy bella, en donde a Herté lo invitan a la inauguración de una función en el Teatro del Vaudeville en París, y él invita a su vez a una de las modelos de Paul Poiret. Era una costumbre que las modelos de las casas de moda de alta costura tuvieran acceso a la ropa de la colección para poder lucirlas en eventos especiales, y evidentemente esto le daba promoción a la firma en cuestión. Y entonces, pues la modelo convence a Herté de que utilice un vestido y un abrigo de la colección de Paul Poiret. Entonces, Herté en realidad no se va a trasvestir, sino que se va a poner esta ropa, pero inclusive en el libro lo comenta, o sea, él no utilizó ni postizos, ni peluca, ni nada. Se va a poner este abrigo con un turbante rojo increíble, unos guantes largos, y va a llegar al Teatro del Vaudeville acompañado de esta mujer y de dos hombres que los acompañaban también. Y entonces se van a encontrar ahí a un periodista de sociales que al día siguiente va a reseñar el estreno de la obra. Y entonces voy a leer lo que escribió. Dice, habían causado gran conmoción las dos modelos de Poiret. Una rubia muy atractiva, pero la otra, con su turbante escarlata, era irresistible, vistiendo ese magnífico ensamble con un gran sentido del estilo que pocas modelos son tan afortunadas de poseer. Evidentemente estaba hablando de Herté, ¿no? O sea, este hombre, pues por la ilusión, la lejanía, lo que tú quieras, confunde a Herté con una mujer y asume que es una de las modelos de Poiret. Y entonces, a partir de ahí, pues literal, para Herté va a ser una costumbre hacer este tipo de cosas, inclusive con ropa que él mismo diseña. Dice que en alguna ocasión se puso una capa dorada para ir a un estreno a la Ópera de París, al Palacio Garnier, y cuando salió de su palco, la gente le empezó a aventar rosas, pensando que era parte del espectáculo, que era parte de la función. Cerrando un poquito la anécdota de cuando Herté fue al palco vestido con el turbante rojo, pues obviamente la reseña cayó en manos de Paul Poiret, que rápidamente investigó de qué modelo se trataba, de la que estaban hablando, y entonces mandó llamar a Herté, ¿no? Herté pensó que ya, o sea, su carrera estaba terminada y que seguramente lo iban a despedir por estarse poniendo la ropa de las colecciones, y se va a llevar la sorpresa de que Paul Poiret le va a ofrecer diseñar un grupo de prendas para la siguiente colección y que él mismo, es decir, Herté, las modelara. Herté originalmente va a encontrar esto sumamente atractivo, pero posteriormente se va a negar diciendo que pues él había nacido para ser un artista y no realmente para ser un modelo. Sin embargo, su costumbre de utilizar este tipo de prendas siguió existiendo. Memo, ¿tú crees que París influenció en su estilo? Es decir, a la apertura de esta ciudad a la diversidad. Sí, claro, es muy interesante entender cómo los centros urbanos, digo, en este caso París, porque ahí van a confluir muchas cosas para que sucedan este tipo de anécdotas, ¿no? Pero los centros urbanos son lugares en donde la gente puede encontrar un cierto anonimato, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tú seas Román de Tirtov en San Petersburgo, por ejemplo, donde, aunque sea una ciudad, finalmente perteneces a un círculo muy pequeño de personas en donde tú puedes ir a cualquier lugar y eres reconocido, ¿no? Y en un lugar como París, que es tan grande, te puedes dar el lujo de, si no pasar desapercibido, por lo menos que la gente no sepa quién eres, ¿no? Y entonces, aunque tú ganes esta notoriedad, tú puedes vivir al máximo, ¿no? Tu identidad, puedes vivir al máximo, pues tu propia experiencia de vida, ¿no? Y París va a ser un lugar muy interesante porque ahí van a llegar inclusive, digamos que autoexiliados, muchos artistas que van a estar buscando ahí poder levantar su voz, ¿no? Fue el caso de Josephine Baker, fue el caso de los ballets rusos de Diaghilev, fue el caso de, bueno, del mismo Román de Tirtov, y vaya, de un sinnúmero de personas que inclusive llegaban de las provincias de Francia, porque pues París estaba pasando por un momento de desarrollo muy importante, en donde además
pues el espíritu de la ciudad, ¿no? Invitaba a que todo esto sucediera. Y claro, o sea, yo creo que en efecto lo que comentas es bien importante. París va a ser un foco no solamente cultural, sino va a ser un foco geográfico de apertura a la diversidad, ¿no? Voy a poner así nada más rápido, ya sé que se va a poner desde el principio, pero para que podamos ver las fotos de Herté, estas fotografías que yo incluí de Herté, las encontré justamente en un libro en la biblioteca que tiene, miren, ahí está Herté, que me parece increíble, vean este traje, yo sé que es muy fantasioso, digamos, es muy teatral, pero es increíble, ¿eh? Es fabuloso, vean estas otras, por acá está como vestido de Y torero. todos sus poses. Las poses, ¿no? ¿No? Claro. ¿Qué hacía? Que hacía. No, es fabuloso, ¿eh? Vámonos a ir medio Mira, rápido porque está increíble. Está increíble. Y después me vas a platicar quién intervino dentro de las ilustraciones que están maravillosas. Ay, claro, sí. Bueno, pues el maestro Guillermo Meraz me hizo favor de crear las ilustraciones para la presentación, que es nuestro maestro de dibujo, y que la verdad hace un trabajo increíble. Increíble. Y mira, pues hablando rápido, este personaje no nos toma mucho tiempo, él es Robert Brady, que fue pues literal un bon vivant, un socialité, que por azares del destino se quedó a vivir en Cuernavaca, aquí en México, compró una casa que es conocida como la Casa de la Torre, había sido esta edificación un convento franciscano, y convirtió esta casa en un epicentro de la cultura. Hasta Cuernavaca llegaron personalidades como Peggy Guggenheim, le estamos viendo ahorita ahí en la diapositiva. Peggy Guggenheim, que fue esta magnate y mecenas de muchos artistas en Estados Unidos, tenía una gran amistad con Robert Brady, que de hecho le pintó este cuadro rodeada con sus perros. Y Robert Brady solía utilizar mucho caftanes y prendas que también rompían con el concepto tradicional de masculinidad, ¿no? Sus amigos y la gente que todavía vive y lo recuerda, dicen que Robert Brady, pues sí, literalmente era un dandy de su época, que además, bueno, se rodeaba de personalidades increíbles como Olga y Rufino Tamayo, la Tamara Lempica, Tennessee Williams, Eric Fromm, todo esto haciendo de esta ciudad en Morelos, pues un lugar muy interesante. Otro personaje que yo creo que tú conociste, Janet, porque estaba muy involucrado en la moda, muy amigo de Henri Donadieu, es Jaime Vite, que Jaime Vite yo lo quise incluir porque me parece una figura importantísima, no solamente en la vida nocturna en México, sino en la cultura LGBT en nuestro país, porque sin ser un activista, Jaime Vite rompió con este concepto de la heteronormatividad. Él fue host en muchos bares y clubes nocturnos en la Ciudad de México. ¿Qué tal sus mangas? Las mangas, las faldas. Las mangas, ¿no? Jaime Vite era increíble, todo el tiempo iba enjollado, pues era lo que hoy llamamos un además muy carismático. Muy carismático, una persona fabulosa. Yo tuve la oportunidad de coincidir en un par de ocasiones con él y me parecía una persona, además de fina, de verdad simpaticísimo. Jaime Vite, pues no solamente es lo que hoy llamaríamos un performer, que es esta figura o esta persona que podría estar un poco cerca del arte del drag, no era propiamente tampoco un transvesti como tal. Él jugaba con estos límites de la identidad del género, no solamente en los espectáculos en los que se presentaba, sino también en su vida personal, ¿no? Y bueno, también ayudó a convertir a ciertos lugares nocturnos de nuestra ciudad en lugares en donde se presentaban movimientos culturales importantes, ¿no? Cine de arte, encuentros de voguing, en fin, muchas personalidades que llegaron a compartir el espacio con Jaime Vite, como la misma María Félix o Silvia Pinal, en este bar que es mítico, conocido como el 9, ¿no?
Ujú. ¿Crees que este tipo de influencias que llegan del extranjero tuvieron la capacidad de ir abriendo brecha en la apertura de lo diverso en nuestro país? Es Sí, decir, claro. ser personajes que han hecho algo muy importante incluso y apertura de estos temas de género. Claro, porque fíjate que comentábamos hace rato de estos centros urbanos, ¿no? Que se convierten en sitios en donde la gente siente o tiene estas libertades. En este caso, Jaime Vite y Henri Donadieu, por ejemplo, van a crear un movimiento muy importante en México, en donde, bueno, durante muchas décadas, los hombres y mujeres de la comunidad LGBT, perdón, tenían que practicar lo que se llama el slumming, ¿no? Que es el encuentro o lo que diríamos vulgarmente el ligue en los barrios bajos, ¿no? Y ellos empezaron a instalar estos bares y estos clubes nocturnos en zonas mucho más, pues mucho ¿Populares? más elegantes, ¿no? En la Ok. ciudad, atrayendo a otra comunidad y enriqueciendo justamente el intercambio Ujú. entre los individuos, ¿no? Y esto es posible gracias justamente a lo que dices, que es este encuentro entre las personas De que uno o a bien vienen otro. del extranjero o que tienen Ujú. esta experiencia de empaparse de situaciones que se viven fuera del país, ¿no? O sea, finalmente lo que conocemos como el sincretismo, ¿no? Que es esta mezcla de culturas, es lo que le da a la cultura contemporánea en cualquier lugar del mundo esta riqueza, ¿no? Y esta posibilidad de generar nuevas identidades, ¿no? Porque pues es imposible pensar que hoy, Exacto. siglo XXI, no seguimos construyendo una identidad a través de lo que sucede en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que nuestra identidad solamente está en el pasado, no es así, ¿no? Ujú. Y pues ya por último, hablando de figuras que han influido en otras figuras, está Tino Casal, que en México no fue muy conocido, pero Tino Casal fue un cantante y músico español proveniente del movimiento conocido como la Gran Movida madrileña. Y Tino Casal, que es contemporáneo a Alaska, por ejemplo, en México sí conocemos mucho a Alaska, este, pues creó todo un estilo, rompiendo muy fuertemente con las barreras del género. Él estaba inspirado mucho por el glam rock, porque él una parte de su carrera la hizo en Londres. De hecho, uno de sus discos más conocidos lo grabó en los estudios de Abbey Road y los músicos fue la Orquesta Filarmónica de Londres. Y él Oh. influido por esto, empieza a crear un estilo que de verdad tenía muchísimo de andrógino. Hoy le llamaríamos genderless. Él básicamente sí es un palomo en toda la extensión de la palabra porque él se maquillaba, se enjollaba, se ponía rastas artificiales, usaba hombreras. Él inclusive diseñó parte de su vestuario. El Museo del Traje en Madrid le brindó una exposición, si no me equivoco, fue en el año 2016. Y es uno de los personajes de la cultura española que van a calar muy hondo en este movimiento que hoy llamamos pues este movimiento de la cultura genderless o de la moda no binaria, ¿no? Que ya para poder terminar y poder seguir con las preguntas que tenga la audiencia, pues finalmente es importante, ¿no? Rescatar a estos personajes, como dices, irnos preguntando cosas. En México sucedían estas experiencias, podríamos hablar de personajes similares en nuestra propia cultura. ¿Quiénes son los diseñadores, por ejemplo, que han roto en México con este concepto no binario y bajo qué condiciones lo han hecho? En fin, yo creo que estos estudios dan para sacar mucha información. Este, porque además finalmente hablan de algo que es muy vigente en el siglo XXI, ¿no? Que es esta construcción de la identidad, pero también de estas nuevas identidades, que les llamamos nuevas porque no son de la cultura tradicional, pero realmente estas identidades siempre han estado ahí. Lo importante es ver cómo podemos no solamente sacarlas a la luz,
sino entenderlas, ¿no? Entenderlas para poder crear experiencias para los individuos mucho más satisfactorias. Y por otro lado, porque la moda todo el tiempo está en búsqueda de elementos nuevos para poder generar nuevos recursos de inspiración. Well, es muy interesante este recorrido, Memo. Qué gusto. Y qué bueno que México esté presente. Abrimos a esta nueva masculinidad. Es importante para una sociedad mejor. Te agradezco muchísimo este gran trabajo que es una influencia tan positiva para estas nuevas generaciones. Saber que el futuro se construye desde el pasado. Te agradezco muchísimo y sí vamos a abrir esto a más preguntas con el público. Y fue fantástico, como siempre, tus clases de historia de la moda, los alumnos lo pasan rapidísimo, quieren más tiempo contigo y esta colaboración que hiciste con Guillermo Meraz fue fantástico. Sí, muchas gracias. Pues es que creo que al final, como te decía, ¿no? Los diseñadores somos investigadores. En esta presentación trabajamos 3 maestros de la escuela. Yo hice obviamente la investigación. Guillermo Meraz me ayudó con las ilustraciones y Ricardo Belmore me ayudó con todo el diseño de la presentación, bueno, Belmore también. todos los frames, toda la diagramación, que es un trabajo, pues la verdad, muy pesado, ¿no? Titánico, que él hace con mucho talento y mucha maestría. Y que al final, como te decía al principio, ¿no? Pensamos que la investigación es algo aburrido, que genera materiales cansados de consultar, y no, realmente el diseño justamente es un vehículo para hacer de esto algo entretenido, algo que podamos apropiarnos de él, disfrutar, ¿no? Y ¿sabes qué, Guillermo? También lo bello de esto es que hay una comunidad de egresados de Janet Klein que todo el mundo se ayuda, ¿no? Y oye, necesito esto y estoy elaborando esto nuevo y quién me puede ayudar y es fantástico, es fantástico. Francisco Saldaña, que también es egresado de nosotros, director de las 2 licenciaturas. Guillermo León, pues ya te mandé muchísimos besos, ¿no? Muchas y todo gracias. el equipo que hace esto posible, muchísimas gracias. Y el público, obviamente, ¿no? Que es esa inquietud de querer conocer más, ¿sí? Entonces, vamos a abrirlo a estas preguntas, ¿no? Sí, claro. Hola, Guillermo. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos, soy Andrea Gracias, Portillo. Andrea. De nada. Soy asesora educativa del área de admisiones y hoy estoy para ayudarlos con las preguntas de la audiencia. Y ha sido muy difícil porque, Guillermo, despertaste demasiadas dudas y he tenido que elegir un montón de preguntas. Así que bueno, en primer lugar, nos pregunta María Hernández, ¿en qué medida la moda está sexualizada? Pues bueno, mira, hay algo que lo voy a retomar de lo que dice el mismo Palomo Spain. O sea, la moda está sexualizada en tanto que los cuerpos biológicamente tienen una estructura distinta, ¿no? Entonces, una prenda para mujer siempre necesitará cierta estructura distinta a la de una prenda para hombre, ¿no? En tanto que los volúmenes están repartidos de una manera diferente. Pero yendo más a la parte quizá de los significados, que es lo que le interesa a María, pues yo creo que la moda está sexualizada en tanto el individuo la quiere sexualizar, ¿no? En tanto yo quiero darle a algo una connotación masculina o femenina desde un cierto punto de vista, sencillamente lo hago. Y lo hago no solamente al ponerme la prenda, lo hago en la forma en la que es mi postura, en la que esta prenda me hace sentir, cómo lo reflejo, ¿no? Dice Yves Saint Laurent que la elegancia es olvidar lo que se trae puesto, y en ese sentido aplica a la sexualización de las prendas en tanto que cuando tú olvidas lo que traes puesto es porque realmente lo que traes puesto eres tú. Cuando lo que traes puesto no eres tú, te sientes incómodo, estás disfrazado, estás todo el tiempo así. ¿Por qué? Pues porque la prenda no se acomoda a lo que realmente eres, ¿no? Y esa es una cuestión que no va, ahí sí ya no tiene nada que ver el cuerpo, sino es algo que está dentro.
O sea, ¿tú crees que esto afecta muchísimo a nivel emocional a una persona porque Claro. le restringe toda la estética, toda la libertad estética? Claro, Y pues, o sea, tan solo por poner un ejemplo muy claro, ¿no? Pues vaya, ¿qué es lo que hace el adolescente cuando va en una escuela en donde tiene que ir uniformado? Empieza a intervenir el uniforme, ¿no? Le pone cosas, le pone pines, le corta la falda, se cambia el pantalón por otro. ¿Por qué? Porque, pues, justamente lo que busca es denotar la identidad, ¿no? Y entonces, definitivamente cuando obligamos a la gente a vestirse de una manera que no le refleja, esto se tiene que ver claramente un impacto no solamente en su persona, sino en la forma en la que él se presenta ante los demás. súper. Tenemos muchísimas preguntas. Mauricio Muñoz nos pregunta, ¿cómo se ve afectado el desarrollo de esta corriente estética e ideológica por el tipo de masculinidad tradicional que vivimos en México? Pues mira, es una muy buena pregunta. Saludos a Mauricio, que es nuestro alumno y lo queremos. Mira, es bien complicado porque México es un país tradicionalmente machista. Como yo decía hace rato, la revolución de nuestro país fue una revolución campesina que inclusive podríamos considerar que no ha terminado. Y en ese sentido, nuestro apego a ciertas figuras masculinas alimentadas por la cultura hegemónica, entre otras cosas, entiéndase, el cine de oro mexicano ha ayudado a alimentar muy fuertemente una cierta visión del macho mexicano, ¿no? El macho que toma tequila, que usa sombrero, que es mujeriego, que viste de una cierta manera, que habla y se comporta de una cierta manera. Y todo lo que no entra en esa caja podría ser mal visto, ¿no? Es verdad también que en ciertos lugares en nuestro país, quizás zonas muy pequeñas, por ejemplo, en la Ciudad de México, en una cierta zona, pues tú puedes salir vestido como tú quieras, ¿no? Pero sabemos también que no se puede hacer en cualquier lugar. Y creo que en ese sentido, bueno, pues como todo, ¿no? Nuestra cultura nos exige que a partir o a través de ciertas expresiones podamos ir estirando este concepto de masculinidad para que tenga cabida esta expresión no binaria o esta expresión, digamos, femenina en la masculinidad. Pero definitivamente no creo que sea un proceso muy sencillo, en tanto que nuestra cultura es de valores muy arraigados y en ese sentido, aunque el macho mexicano como tal es un mito entendido como el mito de Zeus, ¿no? Ahí está y todo el mundo cree en él, pero realmente no existe, ¿no? O sea, realmente existe en función de que las nuevas generaciones lo quieran o no lo quieran ver existir, ¿no? Súper. Tenemos otra súper interesante. Nos pregunta si se pueden tomar clases de historia contigo sin estar en la carrera, ya que está inscrita en la universidad. No sé, tendría que preguntarle a Fran o a Ismael si, por ejemplo, en la modalidad online se puede tener el concepto de oyente, por ejemplo. Tenemos un programa online, no es por echarme porras, pero tenemos un programa online bien interesante de Historia de la Moda, muy bello, que hemos elaborado en equipo, tanto Fran, que es el director de la carrera, Ismael, Roger y yo, para generar justamente este interés y posiblemente, pues si es alumna de la escuela, pues es bienvenida, ¿no? Pero bueno, también hay miles de actividades y hay otras materias en donde también se ven contextos históricos, que aunque, bueno, las imparta o no yo, finalmente tienen esta dirección, ¿no? Hacia generar contenidos interesantes para el diseño. Sobre todo, digo, ahí me voy a meter un poquito, también es una parte muy importante de los nuevos posgrados que están por aperturarse, que son una especialización en alta costura, en niños y en caballero, y la parte de historia es una parte fundamental, ¿no? Entonces, por ahí está también el dato, además del área de educación continua, que constantemente estamos abriendo cursos que ahora también estarán en un formato en línea, ¿no? Entonces, por ahí estén atentos. Okay. Tenemos otra pregunta por Facebook de Dan Hernández, que nos pregunta de todo esto lo que nos platicaste, Guillermo, acerca de los palombos, los pavos reales, ¿cómo ves la tendencia? ¿Crees que para el 2021 llegue más fuerte? ¿Cómo crees que va a evolucionar estas tendencias de vestir? Pues mira, no sé con exactitud qué vaya a pasar posterior al COVID. Seguramente mucho de lo que entendemos por moda va a cambiar.
Evidentemente las marcas o ciertas marcas continuarán, ¿no? La verdad, hay un universo de verdad inagotable de marcas que manejan este concepto, no solamente Palomo Spain, de verdad, yo desde que me metí en esta investigación encuentro todos los días una nueva en diferentes lugares del mundo. Lo más interesante es que muchas de estas, digamos, propuestas de moda o de esta tendencia provienen de diseñadores emergentes, lo cual quiere decir que siguen siendo nichos de mercado muy selectos, pero muy fuertes, ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber una evolución. ¿Hacia qué sentido? Posiblemente ahorita por las cuestiones de higiene, los bordados y las cosas muy intrincadas queden un poquito de lado o solamente se utilicen para estar en casa, ¿no? También es muy poco lo que vamos a lucir en la calle, en tanto que vamos a seguir guardados o semiguardados algún tiempo por seguridad. Pero bueno, no hay que olvidar, por ejemplo, a principios del siglo XX se puso muy de moda toda la ropa para estar en casa, los vestidos de té, los batones, los kimonos, y la gente de verdad tenía unas colecciones de prendas de vestir para estar en su casa increíbles, ¿no? Entonces, pues vaya, el hecho de no salir o de salir menos o de hacer ciertas actividades a través de los medios digitales, pues no nos exentan de adornarnos y de ponernos. Yo ayer hice una encuesta en mi Instagram si me ponía mi collar que tengo como del Maharaja o me ponía esta camisa. Ganó esta camisa, pero pues otro día me pongo mi collar y les platico lo que quiera. Ok. Otra pregunta, Gustavo Alemán. ¿Revivirá las prendas de época rococó? Pues están reviviendo muy fuertemente todo lo que le llaman en España la moda dieciochesca. Tiene mucho que ver con los dandies, tiene mucho que ver con el periodo anterior a la gran renuncia masculina. Hay elementos súper bonitos de la moda rococó, las casacas, los yacares, los colores, etcétera. También he visto por ahí en Instagram, por ejemplo, muchas personalidades y llamo, no celebrities, pero llamo personalidades porque de verdad son individuos increíbles que se visten como si vivieran en otra época y se visten así del diario y para todo lo que hacen y a todas horas. Y esto significa que hay de verdad una gran necesidad por parte de las personas en todo el mundo de generar identidades que realmente no vayan solo con la masa, ¿no? Sino que realmente te identifiquen, te lleguen al corazón, ¿no? Y en ese sentido, sin saber si realmente será o no una tendencia futura, sí podría asegurar que es un recurso de inspiración cada vez más constante y del que más diseñadores y personas echan mano. Gracias. Tenemos un comentario súper interesante también. Ricardo Báez nos comenta que sería muy interesante una propuesta de moda sin género para la imagen corporativa de varias empresas de renombre. ¿Qué opinas tú? Ay, pues me encanta, ¿no? Sería muy bonito porque al final esta idea de que las mujeres se empoderan solo con trajes sastres o de que los hombres disminuyen su autoridad o sus capacidades si visten con elementos femeninos, pues yo creo que eso ya es anticuado, ¿no? Yo creo que lo de hoy es justamente apostar por una moda más fluida en donde hombres y mujeres encuentren elementos que los identifiquen y sobre todo en donde la persona tenga un valor más allá de las prendas que trae puestas, ¿no? Y creo que la moda está trabajando mucho en eso. Exactamente. La cosa que voy a comentar va a ser, ¿por qué no nos das unos tips a los diseñadores, a las personas interesadas en moda, para hablar de una manera sin género en moda? ¿Cómo podemos hacer para comenzar esta transición del lenguaje? Pues es bien difícil, podemos decir todes, pero no, también es una manera un poco simple, ¿no? De resolver el hecho. Yo creo que, pues mira, en tanto tú estás dispuesto o dispuesta a recibir a clientela que tenga estas inquietudes, en tanto el diseñador y pueda justamente generar futuros posibles en donde una moda sin género exista, tal como tú la quieras pensar, está bien, ¿no? Porque yo te podría decir, ay, la moda sin género, ¿no? Por ahí había Me gusta un artista. esa frase, futuros posibles. Exacto, ¿no? Porque es lo que hace el diseño. El diseño hace futuros posibles, ¿no? Sí, y futuros creo que, posibles. I like that. y había por ahí un artista, ilustrador también de moda, Tayat,
él era parte del movimiento futurista y él fue de los primeros en diseñar estas prendas, lo que le llamamos los enterizos o rompers, ¿no? Que por ahí anda la propuesta de que tengamos de estos para ahora que se va a levantar el confinamiento. Esa es una forma de hacer una moda genderless, ¿no? Una moda muy neutra, pero que la balanza se inclina ahí más hacia lo masculino. Pero una falda también podría ser genderless, ¿no? Por ahí yo sigo una cuenta de una tienda aquí en la Ciudad de México que me encanta y tiene unas faldas para hombre fabulosas que también se las podría poner cualquier mujer. Vaya, es que la moda es genderless también en función de que tú quieres que sea, ¿no? Que tú quieres que lo sea. Y vaya, habrá cosas, claro, ahora sí que como diría una de mis tías, el cuerpo es el cuerpo, ¿no? O sea, hay cuerpos que se verán mejor si le tapo el brazo, hay otros que pueden lucir los músculos, hay otros que lucirán mejor los tatuajes, pero al final, vaya, no porque una cierta moda se encuentre fotografiada o en pasarela en estos muchachos o muchachas guapísimos, altísimos y flacos, que bueno, ya nadie somos así, ¿no? En la vida real, no significa que toda la gente que se la pone tenga que ser así o que las propuestas de moda solo sean eso, ¿no? Entonces, creo que más bien tenemos que empezar por quitar ese prejuicio, exacto, quitar ese prejuicio de nosotros y empezar a hablarlo desde lo genuino, ¿no? Ok. Sí, hay tiempo para una última pregunta. Tengo un comentario aquí muy interesante. Es de Eloy Monte. Dice, posterior al COVID, la moda se ha visto tremendamente influenciada, no solamente en los diseños de las máscaras, también en la disminución de elementos e incluso de ropa de temporada, disminuyendo incluso el número de presentaciones de campaña. ¿Crees que sea el momento oportuno de fundir elementos de ambos géneros en una sola prenda, aprovechando de cierta manera el anonimato de usar la mascarilla? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí es posible. Seguramente muchos individuos aprovecharán esto justamente para nadar, ¿no? En esta frontera del género, que aparte cuando alguien decide transitar fluidamente entre estas dos, digamos, visiones, pues surge el famoso tercer oculto en la identidad, ¿no? Que es esta persona que, como decía Walt Whitman, no es hombre ni es mujer, ¿no? Y es súper bonito, me parece que es muy interesante. Esta observación que hace Eloy me encanta porque la mascarilla, que podemos verla desde muchísimos puntos de vista, buenos o malos, no voy a ahondar en ello ahorita porque no toca, pero también puede ser un instrumento para poder jugar con el género fluido, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no solamente la mascarilla, esta reducción de presentaciones va a hacer que muchas marcas tengan que juntar su presentación de caballero y de dama en una sola cosa. También podemos ver que grandes marcas están apostando justamente a estas propuestas de género fluido, porque los grandes íconos pop también lo están haciendo. Y finalmente, pues vaya, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos esta cierta libertad, ¿no? Entonces, podemos levantarnos todos los días y decir, maldita sea, tengo que ponerme una mascarilla, un cubrebocas para salir a mi trabajo, a la escuela y tal, y odio todo lo que está pasando. O puedo decir, qué maravilla, me puedo poner esta mascarilla y como traigo el pelo así alborotado, pues me puedo poner en mi falda y ponerme mi delineador y ya nadie me va a decir en la calle de cosas, ¿no? O sea, de verdad es algo muy simple, es algo muy pequeño, muy absurdo, si lo quieren ver así, pero qué gran oportunidad, ¿no? Eventualmente los tiempos cambiarán, la mascarilla se dejará de usar o no lo sabemos tampoco todavía, no es momento, pero vaya, o sea, también la moda está hecha en parte para que podamos divertirnos, ¿no? Muchísimas gracias por todas tus respuestas. De verdad ha sido increíble estar aquí con ustedes. Le doy el cierre a la señora Janet, a la rectora. Well, muchísimas gracias. Ha sido esta hora y cachito fue volando. Muchísimas gracias, Memo. Y también quiero agradecer pues a Francisco, ¿no? A Israel Aldana, está en la dirección de posgrados, muchísimas gracias. A Andrea Portillo, nuestra asesora educativa en la universidad. A todos ellos y todos los demás que están in the back,
¿no? Ayudando que todo esto fluya perfectamente. Muchísimas gracias. Y obviamente a toda la gente que se conectó y escuchó tu plática maravillosa, Guillermo. Muchas gracias. Yo encantado de acompañarlos y espero que nos volvamos a ver por aquí. Claro que sí. Un beso. Beso. Gracias. Bueno, pues, gracias a todos. Muchas gracias a Janet, muchas gracias Guillermo. Algo muy interesante para empezar a deconstruir estas cosas que ya no nos sirven y definitivamente pues la investigación y este tipo de testimonios son cosas muy importantes. Nuevamente los invito a seguirnos en la cuenta de Visual Makers dentro de Instagram y cada 15 días estaremos teniendo este tipo de pláticas en distintos formatos y aprovecho para invitarlos dentro de 15 días por esta misma página de Facebook. Vamos a tener una plática muy interesante de las tendencias de moda en tiempos del COVID-19 con una docente también de la universidad, la docente Anaí Montero. Ella es directora de MCA, es una empresa de gestión de diseño y está muy perfilada ahora a empezar a enfrentar este tipo de situaciones con esta nueva realidad y la nueva normalidad que se avecina. Entonces, los esperamos dentro de 15 días. Estén atentos a las redes sociales de la universidad. Cualquier dato, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pueden escribir por medio de cualquiera de las redes y todos nuestros asesores estarán ahí para atenderles. Muchas gracias y nos vemos en 15 días. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.